Secretaría de Educación Pública, Gobierno de la República. Que toda reforma educativa, al menos de las 50, 55 que se han ejecutado en el mundo desde la primera mitad de los años 80, tienen un cierto nivel de complejidad por muy distintas razones. Las reformas educativas en el mundo se clasifican habitualmente en dos. Las primeras de ellas, que podemos llamar reformas de acceso o de ingreso, que son relativamente las más sencillas porque están dirigidas fundamentalmente a proveer de cobertura, de escolaridad, a construir escuelas, contratar maestros, avanzar en estos indicadores muy importantes. Y en términos generales, su éxito depende de tener presupuestos, buena organización, ser eficientes, etcétera, etcétera. Pero el segundo tipo de reformas son las ahora llamadas sistémicas o estructurales, que tienen una dinámica diferente porque van dirigidas fundamentalmente a los desafíos de calidad, que es justamente el tipo de reforma que hemos estado llevando a cabo en México desde que el presidente Peña la impulsó al principio de su gobierno como una de las del paquete del Pacto por México. Que las reformas educativas son reformas por necesidad de mediano y de largo plazo. No es factible y no hay ninguna experiencia internacional que muestre lo contrario, que podamos dar saltos cuánticos en este sentido y alcanzar otro tipo de resultados en, por ejemplo, los logros de aprendizajes. El primer elemento, quizás el más importante, es que esta reforma educativa se planteó en primerísimo lugar la recuperación de la conducción y el liderazgo de la gestión educativa y de la gestión de política educativa. La reforma ahora nos ha permitido, entre otras, tener novedades muy relevantes. La primera de ellas es que ahora, en lugar de tener un sistema clientelar, tenemos un sistema de obligaciones y derechos que es claro, transparente y meritocrático en la integración del servicio profesional docente, es decir, de los maestros. Segundo, incluso en los 4 estados que han tenido un cierto nivel de conflicto históricamente, por lo menos desde 1979 u 80, aún en estos casos la reforma ha ido avanzando de manera muy relevante y no se diga en los otros 28 del resto del país. Tercer elemento, hicimos, porque no lo teníamos, un primer censo de escuelas, de maestros y de alumnos en educación básica y en educación especial que nos permitiera saber con toda precisión cuántas escuelas teníamos, cuántos maestros y cuántos alumnos. Es verdad que ha existido en la Secretaría desde hace tiempo un formato estadístico que se levanta al principio de cada ciclo escolar, pero evidentemente era impreciso y no nos permitía tener esta información para usarla mucho mejor en la cuantificación del personal docente que México tenía. El censo nos permitió identificar esto y otras variables más de manera muy importante, que entre otras cosas nos permitió un poco después, mediante la creación de un sistema de información y gestión estadística, proceder, por ejemplo, a la depuración de las nóminas magisteriales. Y luego la creación del Fondo de Apoyo a la Nómina Educativa, mejor conocido como FONE, que nos permitió recentralizar la nómina como un elemento indispensable para poder tener mucho mejor transparencia en el manejo del personal federal, de los maestros federales, que eliminó, entre otras cosas, una doble negociación salarial que se presentaba en los estados, porque una vez cerrada la negociación presupuestal a nivel central, corría esta negociación hasta los estados y ahí había una doble negociación que, entre otras cosas, puso en jaque a algunas finanzas estatales. Sobre la base de cualquier indicador duro que me quieran poner enfrente, esta administración es la que ha hecho históricamente la mayor inversión en infraestructura en este país. El censo nos permitió, que ya mencioné, identificar qué porcentajes de escuelas carecían de determinados componentes, baños, bebederos, laboratorios, etcétera, etcétera, de tal manera que mediante la combinación de distintos programas, entre ellos, por ejemplo, el programa de Escuelas al 100, se está haciendo una inversión que al final del sexenio estimamos que concluirá en más o menos 130,000 millones de pesos invertidos en probablemente más de 65,000 escuelas de este país. Esto quiere decir,
y lo hemos visto no solamente, digamos, ahora, después de los sismos, sino antes de los sismos, que este elemento, que es un elemento muy importante de éxito educativo, que es la infraestructura, está efectivamente cambiando de manera muy relevante la fisonomía del conjunto de las escuelas de nuestro país. Una vez recuperada la conducción de la Rectoría Educativa en México, constaba de poder integrar, crear un verdadero servicio profesional docente. Pero nos permitió que en la nueva legislación introdujéramos ya un sistema profesional transparente y abierto de formación del servicio profesional docente. En términos muy rápidos, consta de 4 familias de evaluaciones. Los de ingreso, que son los más relevantes en términos de cambiar un poco la arquitectura que teníamos antes de la reforma. Los de carácter diagnóstico, que hacen los maestros cada 2 años para saber cómo van, etcétera. Los de promoción, para ascender en la estructura de la escuela, en la estructura del centro escolar o de la supervisión escolar, y los de desempeño, que son los que se tienen que hacer más o menos cada 4 años para saber cómo va el maestro. En los 4 casos tienen consecuencias de 2 tipos. Los primeros de ellos con incentivos importantes de carácter salarial, que van entre un 25 y un 34% para los que obtienen determinada calificación. Hay 5 escalas de calificación. Este proceso, que al principio fue, como dije ya, conflictivo, poco a poco ha ido avanzando de manera muy importante y va a seguir avanzando en crear una genuina cultura de evaluación, en donde el maestro vea que este es un sistema benigno, bondadoso para su desarrollo profesional específicamente, y en donde nada más cuentan sus propios méritos y su esfuerzo. Ya tenemos hoy ejemplos muy importantes de generaciones jóvenes que han entrado con el nuevo sistema, que son verdaderamente incluso emocionantes. Voy a dar un solo ejemplo. En Guerrero, recientemente, hace unos 8 o 10 meses, les entregamos las plazas a la primera generación de maestros de la normal rural de Ayotzinapa, que había entrado a la carrera vía un concurso de ingreso al servicio profesional docente. Fue el lanzamiento del nuevo modelo educativo. Las experiencias internacionales y el balance, digamos, del esfuerzo de cobertura del siglo pasado que hizo el país, nos mostró efectivamente que el contenido, la sustancia de la educación está cambiando de manera radical. ¿Qué incluye, digamos, así muy rápidamente el nuevo modelo? Entre otras cosas, como dije, 5 ejes. Un poco hacer a la escuela y al alumno el centro de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje, un nuevo planteamiento curricular, un sistema mucho más robusto de formación y actualización del magisterio, un capítulo muy relevante de inclusión y equidad y, por supuesto, un tema de gobernanza del sistema, al que no voy a entrar con detalle, pero que es central para el éxito de la reforma en los próximos 10 o 15 años. Y finalmente, en este capítulo, el combate al rezago educativo, que se compone de 2 temas o de 2 grandes elementos: el analfabetismo, que ha bajado de manera considerable, y por supuesto la reducción del rezago educativo. En el tema de analfabetismo estamos ya con las cifras últimas de diciembre del 2017 a una tasa de 4.3%. Nuestra meta sería, y no es una meta inalcanzable, que pudiéramos hacia el segundo semestre de este año bajar por lo menos 4 décimas, de tal manera que la administración del presidente Peña entregue una tasa de analfabetismo en 3.9%. ¿Y por qué es importante la tasa por debajo del 4%? Pues porque eso nos permitiría, de acuerdo con los estándares que suele usar la UNESCO, ser declarado un país plenamente alfabetizado. El jalón de 3.9 para abajo hay que continuarlo, pero al menos desde ese punto de vista estaríamos haciendo ya un avance realmente muy importante en esa dirección. La parte de educación superior. La reforma educativa ha estado concentrada centralmente en educación obligatoria, o sea, preescolar, básica pues, y media superior esencialmente. La agenda de los próximos años, en mi opinión, además de la continuidad, la profundización de la reforma educativa, deberá contener un nuevo elemento que es una agenda de la educación superior que México requiere para el siglo XXI. Y que requiere un cambio radical en todos los sentidos: su arquitectura legal, su arquitectura presupuestal, el sistema de incentivos, los indicadores de medición, etcétera, etcétera. Nuestro gran reto entonces es que para el ciclo escolar 2021 podamos haber concluido la puesta en marcha del nuevo modelo educativo y haber concluido
los procesos del servicio profesional docente, iniciados en 2014, y empezamos otra vez en ese ciclo de acuerdo con los tiempos que establece la ley. Toda reforma educativa toma su tiempo, sobre todo si es una reforma sistémica y estructural. ¿Qué quiere decir esto? Que su interrupción, su reversión sería un grave daño, no para la reforma, sino para los niños de México. Nosotros tenemos que seguir, México tiene que seguir de manera muy disciplinada, muy tenaz, muy persistente, muy organizada, ejecutando una reforma educativa que de lejos es la más audaz y la más importante que se ha hecho en México desde el plan de los 11 años que lanzó Torres Bodet en los años 60. Y de lejos es quizás la reforma que en América Latina está resultando más exitosa. De lejos, a juzgar por los resultados y los datos duros, la reforma mexicana es la que ha mostrado mayores avances. Insisto, no exentas de conflicto, no exentas de complejidades, tiene grandes complejidades técnicas, institucionales, políticas, por supuesto, de interpretación normativa, etcétera, etcétera. Influye mucho los cambios, digamos, de énfasis, de voluntad política de los gobiernos y de los líderes políticos en torno a la reforma, pero es evidente que esta reforma está bien diseñada, bien formulada y su éxito dependerá de una sostenibilidad a lo largo del tiempo. Va a demandar un esfuerzo presupuestal creciente, sostenido y focalizado al 2030. Hemos terminado recientemente, a finales del año pasado, un análisis muy importante, muy ilustrativo de por dónde orientar las prioridades presupuestales en los próximos 10 o 12 años, de tal manera que estén plenamente asociadas a los componentes de la reforma. Eventualmente, por supuesto, siempre se va a requerir más dinero, pero mejorar la arquitectura presupuestal de lo que hoy ya tenemos puede ser tan importante como un aumento gradual en esa dirección. O sea, el tema no es un poco la inercia de gastar más, sino de invertir mejor en educación. Y por último… Secretaría de Educación Pública, Gobierno de la República.